Hablemos un poco de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio. Orgullo y Prejuicio es la novela más conocida de Jane Austen. Hace unos pocos días adquirí la obra completa de esta autora y he empezado por releer esta novela que se publicó en 1813. Es la novela más popular de Jane Austen en el contexto del siglo XXI, sobre todo a raíz, obviamente, del éxito de la película, la adaptación cinematográfica que llevó a reinterpretar Orgullo y Prejuicio. Hay algunos aspectos que deberíamos considerar para abordar esta novela, hablando ya propiamente del libro en sí. Primero, ubiquemos a la autora en un contexto histórico. Cuando hablamos de Inglaterra, sobre todo del siglo XIX, la literatura de esa época se enmarca más a la época victoriana, que inicia desde 1830 hasta 1900 o 1901. Esta época es considerada la época victoriana sobre todo por escritores como Emily Bronte, Charlotte Bronte, Anne Bronte, Charles Dickens, Oscar Wilde, Sir Arthur Conan Doyle, por ejemplo, entre otros autores. Jane Austen es un poco antes, de hecho es una época antes. Ella, su libro lo publica en 1813, pertenece a una época denominada la Regencia Británica. Esa época es más una transición entre un reinado y lo que sería el reinado de Victoria. Eh, Básicamente para un poco contextualizar. Entonces, cuando hablamos de Jane Austen debemos enfocarlo casi un poco antes de la época victoriana. Lo que sin duda lleva igual a interpretar a través de sus novelas las costumbres de la época, de la aristocracia británica sobre todo. Es así como surge Orgullo y Prejuicio. Creo que hay una interpretación doble. A raíz de la adaptación cinematográfica uno puede creer fervientemente que la novela es una novela romántica, digamos que está sobre todo explorando la cuestión sentimental entre Elizabeth Bennet y Mr. Darcy, porque básicamente nos hemos quedado con esa versión. Pero leyendo como tal la obra, es más que una novela romántica, es una sátira mordaz a las costumbres aristocráticas de la época, a la forma de ser de la época. Me explico. Si consideramos solamente la parte romántica del argumento, pues nos quedaríamos solamente con Elizabeth Bennet y Mr. Darcy. Pero si consideramos, digamos, el enfoque satírico que Jane Austen trató de enfocar en esa novela, aparecen personajes como Mrs. Bennet, la madre de Elizabeth y de Jane Bennet, y también personajes como Mr. Collins, que tienen otras interpretaciones más interesantes. Porque yo diría que dentro del libro son los personajes clave para poder entender el pensamiento de su autora. Veamos algunas frases, sobre todo para entender lo que les estoy comentando. Algunas frases que se dicen, por ejemplo, de Miss Bingley sobre Elizabeth Bennet cuando Elizabeth va de camino a buscar a su hermana, porque la madre de las Bennet la había enviado a Jane a la casa de Mr. Bingley con la finalidad de que se quede ahí y pueda surgir algún contacto matrimonial, algún acuerdo matrimonial para que se enamoren. Entonces la pobre Jane termina muy resfriada, básicamente, y Elizabeth va a visitarla. El argumento gira en torno a eso, gira en torno a una madre que busca casar a sus hijas con un hombre, con un buen partido, con un hombre que tenga una buena posición social. Esa es toda la trama básicamente. Todo lo que se desarrolla tiene que ver con eso. Entonces, en ese contexto hay una frase entre lo que dice Miss Bingley, la hermana de Mr. Bingley, que menciona: en mi opinión, esa actitud revela una detestable inclinación a la independencia y gran desprecio por el decoro propio de campesinos. Si vemos, por ejemplo, a través del pensamiento de Miss Bingley, este personaje bastante secundario, pero que tiene una importancia enorme, casi que no aparece en acción, aparece como ocultado por los personajes principales, pero esa forma de pensar es determinante para conocer cómo eran las aristocracias o cómo funcionan las aristocracias. Entonces, esto es lo que dice Miss Bingley sobre Elizabeth cuando empieza a criticarla y cuando empieza a notar que Mr. Darcy se enfoca o se empieza a interesar por Elizabeth, porque es así, él desde el principio realmente está interesado. Ahí analicemos, por ejemplo, algunos personajes. En el caso de Mr. Darcy, se puede llegar a interpretar que en un principio era ególatra y que cambió totalmente de su forma de ser por el amor a ella. No va por ahí. No, sí tiene un cambio sustancial, pero es sobre todo hacia su propia conducta. Es decir,
Él cuando se declara a Elizabeth se da cuenta en la forma en cómo él se expresa, porque ella le hace un reclamo y ella lo rechaza, pero es que él menciona, por ejemplo, de que ha batallado con sus propios prejuicios, que él está haciendo una especie de reconsideración, entonces se le declara a ella, y es como que él si le estuviera haciendo un favor un poco de que se case con él, pero obviamente él está entusiasmado por ella, realmente siente algo por ella, pero el personaje no es muy bueno con las palabras, es decir, no es muy expresivo. Eso, si ya de por sí es un personaje de la aristocracia, el hecho de que no sea muy bueno con las palabras termina haciendo que el personaje sea más arrogante de lo que realmente es. Entonces, de hecho, eso es el comentario general. De hecho, es el comentario general que tienen las personas en torno a Darcy. Es una persona arrogante, que es intratable, de que no es sociable, pero no es solamente el asunto de que pertenece a la aristocracia, sino que es su propia forma de ser, que no es muy bueno con las palabras. Ahora, en torno a esto, el cambio que se produce en el personaje es que finalmente él termina dándose cuenta de la arrogancia que él mismo tiene, una arrogancia que él no había considerado. Entonces, hay frases que logran cifrar a la novela para entenderla a profundidad. Hay un personaje, Wickham, que lo describe a Darcy de la siguiente forma. Dice, la gente queda deslumbrada por su fortuna y su influencia, o se atemoriza ante sus altivos e imponentes modales, y así solo lo ve como él quiere ser visto. Esa es la forma en cómo la gente percibe a Darcy. Pero este personaje, Wickham como tal, también tiene otros intereses. De hecho, es él el que tiene una reputación dañada y la gente obviamente está en un lugar donde no los conoce muy bien. Él se aprovecha de eso y empieza a endeudarse, empieza a comportarse como generalmente se comporta alguien que no ha madurado totalmente. Entonces, es un personaje con una moral doble. En ese sentido, surgen varios comentarios, sobre todo de Elizabeth, que es como la portavoz del pensamiento de la autora, sobre la integridad, sobre la integridad y el sentido común. Menciona en una parte, dice, le dice Elizabeth a Jane, no has de cambiar por consideración a una persona el significado de los principios y de la integridad, ni tratar de convencerte o convencerme a mí de que el egoísmo es prudencia y la insensibilidad ante el peligro, certidumbre de felicidad. Entonces vemos a Elizabeth tratar de rescatar el sentido común en medio de una sociedad que no lo tiene. De hecho, ella en un momento dado le dice al padre, le advierte al padre, a Mr. Bennet, que cuide mucho del comportamiento de Lydia, una de las hermanas menores, porque es muy efusiva. De hecho, Lydia termina huyendo con Wickham, termina casándose con él y con ese acontecimiento, bueno, en realidad los terminan obligando a casarse, simplemente se habían fugado. Pero tras esa actitud, eh, no solamente pone en riesgo su reputación Lidia, sino la reputación de todas las hermanas. Y debemos recordar que todas son mujeres. De hecho, ese detallito hace que el señor Bennet no pueda heredar su fortuna o su casa directamente a sus hijas porque la sociedad no se lo permite. Así son las leyes. Entonces, aparece en escena otro personaje que es muy interesante, es Mr. Collins. De hecho, yo he tratado de enfocar, me gusta observar el comportamiento de las personas, eh, digamos como un síndrome de Mr. Collins, porque hay personajes o hay personas que se comportan de una manera similar, y eso es lo que hace que la novela sea universal. Por ejemplo, en el caso de Mr. Collins es el primo del señor Bennet. Él hace un viaje para llegar a la casa y tiene como plan declararse a una de las hijas, no le importa cuál, termina declarándose por Elizabeth, pero quiere casarse. Él, en este caso, cree que está haciendo un favor a su primo, a Mr. Bennet, al casarse con una de las hijas para que él pueda heredar la casa y así pues que ellas sigan en la casa. Entonces es como un favor que les está haciendo. Pero es más allá de eso, es la actitud de Mr. Collins, donde habla siempre, hace quedar en vergüenza a la familia Bennet y también queda el ridículo ante la aristocracia. ¿Y por qué se genera esto? ¿Por qué fluye esto? Primero, porque él es conocido o él dice ser conocido de una mujer de la aristocracia, un personaje que hasta se me olvida el nombre. Entonces, como él tiene ese contacto con una mujer de la aristocracia, con una señora, una aristócrata, entonces él siente que tiene una importancia superior al resto de personas.
Y esa actitud se repite en algunas personas que conocemos. Cuando alguien, por ejemplo, dice, no, es que yo soy amigo, comadre, compadre del dueño de la empresa, del dueño de tal lugar, del dueño de tal sitio. Y por lo tanto se sienten con un poder superior incluso a los mismos familiares o herederos de ese empresario o empresario. Entonces, esa actitud lo he notado comúnmente cuando sienten que tienen una amistad con una persona importante y su ego crece de forma desmedida, injustificada y tratan de dar como esos discursos de moralidad al resto, que espera que el resto pues le guarde el respeto por el nivel que tienen sobre el resto. Entonces, pero lo único que consiguen, o sea, no causan el efecto deseado, lo único que consiguen es ser como Mr. Collins, la burla del resto, la burla del resto que se da cuenta de que obviamente es un fanfarrón en medio de esta sociedad. En función de eso, nosotros podemos estar enfocando a la novela no solo como una novela romántica o una novela sentimental, sino como una sátira a la sociedad de su época. Y son las actitudes de estos personajes que las encontramos a diario, personas que quizá conocemos, lo que hace que sea una novela universal, lo que hace que también, gracias al estilo sencillo de la novela, sea una novela muy leída en el siglo XXI, incluso más leída que, por ejemplo, alguna de las novelas de las hermanas Bronte. Muy poco se conoce, por ejemplo, Ayn Bronte, una de las hermanas menores. No se la conoce y en realidad fue Ayn Bronte con sus novelas, sobre todo con la novela La Inquilina de Whitehall Hall, que siembra las bases del pensamiento feminista en el siglo XIX. Esta época, nuestra época, el siglo XXI, pues tiene un apogeo de esas ideas feministas, pero es como que no hay una conexión con lo que fue realmente las bases literarias, sobre todo de ese movimiento. Hablando estrictamente de literatura, a mí me interesa literatura, no hablo de otros temas ni otros fundamentos, no los he topado todavía. Pero eso hace, por ejemplo, de que el lenguaje sencillo de Jane Austen conecte más con el público lector de nuestro tiempo. Es un lector un poco más apresurado, más rápido, como que siempre quiere comprender rápido y pasar. Entonces, así podemos enfocar a Orgullo y Prejuicio de Jane Austen.